Lo que se puede notar, no sé si se ve a través de la cámara, es que están más amarillas. Colocaré las lombrices que atrapamos, miren, están más rojas, más rosadas. Muy buenos días con todos, estamos en un nuevo día. Hemos regresado a nuestro mini proyecto tratando de recolectar lombrices directamente de la tierra. Han pasado 20 días desde que empezamos con este proyecto. En ese tiempo estamos regresando cada 5 días. En este momento vamos a revisar a ver si encontramos alguna lombriz. Voy a mover las hojas. Miremos hasta el fondo. No sé si se puedan fijar, miren. Por aquí aparece una. Por aquí está otra. A simple vista no son lombrices californianas. Por acá aparecen más, no sé si se pueda enfocar. Vamos a cubrirlo nuevamente. Les comento lo que acabo de encontrar. También están muchas hormigas, ya que no ha estado lloviendo y tampoco he colocado agua, así que cuando ustedes encuentran muchas hormigas es debido a que está todo muy seco, le falta humedad. Voy a colocar nuevamente el alimento, como pueden mirar está ahí la bolsa. Listo, he colocado más hojas sobre todo nuestro alimento. También ya lo mojé abundantemente, ya que como les comenté encontramos hormigas. La única solución es colocar mucha agua para que se alejen las hormigas. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Estamos nuevamente en nuestro pequeño proyecto tratando de atrapar lombrices de la tierra. Hemos regresado a los 5 días desde la última vez que colocamos el alimento. Igual he estado colocando agua cada 2 días aproximadamente, ya que teníamos problemas con las hormigas. Así a simple vista ya no se puede observar a las hormigas. Voy a mover para ver cómo están. Como pueden observar, aparecen una que otra lombriz. Todavía tenemos alimento, pero ya se puede observar más lombrices. Están regadas por todo el alimento. Miren, como les mencioné, estas no son lombrices californianas. Voy a colocar en esta ocasión como alimento un poco de yuca. No sé si la conozcan o con qué nombre la conozcan ustedes. En los años que llevo alimentando lombrices me he podido dar cuenta que uno de los alimentos que prefieren las lombrices son las yucas. Podría decirles que el primero que eligen son las frutas, en especial las papayas, sandías, melones, todas las frutas que son jugosas. En segundo lugar estaría la yuca. Esta yuca no sé cuál es el motivo que les encanta, me imagino que es por el almidón. Bien, he colocado toda la yuca que hemos conseguido. Como pueden observar está hecho pedazos pequeños. Hasta el momento vamos, me parece que 25 o 30 días desde que empezamos este pequeño proyecto. Igual seguiremos monitoreando todo el proceso hasta lograr conseguir las lombrices. Probaremos de esta ocasión con la yuca a ver cómo nos va. Espero que este alimento nos dure unos 10 días aproximadamente. Igual estaremos regresando a colocar agua cada 3 días para controlar a las hormigas. Y eso sería todo. Muy buenos días con todos, estamos nuevamente en nuestro pequeño experimento tratando de atrapar lombrices de la tierra. Este día vine a revisar las lombrices que tenemos en nuestra cama de lombriz. Y ya que estoy aquí voy a revisar cómo están nuestras lombrices. Ha pasado 5 días desde la última vez que colocamos la yuca, veamos cómo están. Voy a mover a ver qué podemos encontrar. Espero pueda enfocarse en la cámara. Como pueden fijarse, aquí encontramos ya lombrices, miren. Ahí está la yuca, todavía no se lo termina, está en proceso de descomposición. Por acá tenemos más. Espero pueda enfocarse, ya que no estoy mirando la cámara. Por acá encontramos más, miren.
Tenemos ya muchas lombrices, están en la yuca prácticamente. Lo voy a cubrir y colocaré un poco de agua. Y eso sería todo por el día de hoy. Continuaremos con todo este proceso. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días con todos, gracias por estar aquí. Estamos nuevamente en nuestro pequeño experimento tratando de atrapar lombrices de la tierra. Ha pasado aproximadamente un mes y medio desde que empezamos con este proceso. En estos días he estado revisando y he logrado observar muchas lombrices. Así que este día vamos a llevarnos las lombrices. Lo que haré en este momento será retirar toda la hoja que está en la superficie. Como recordarán, colocamos una malla sombra en la base. Bien, he retirado toda la hoja que lo cubría. Como pueden mirar, a simple vista ya se observa lombrices. Voy a mover que puedan observar. Miren, esa es el alimento que todavía tenemos y ahí están las lombrices. Están muchas lombrices. En esta ocasión estoy solo, así que recogeré la malla y la colocaré directamente en el balde. Bien, he retirado la malla sombra. Miren cómo está todavía la superficie. No sé si se puedan fijar. Están muchos cocones. Y así es como quedó. Están muchas hojas, así que tuve que utilizar otro balde. Voy a remover ya que aquí observaba todavía muchas lombrices. Miren el tamaño de las lombrices. Están unas lombrices grandes. Miren los cocones. Así está por aquí. Miren, todavía hay lombrices. Están muchos cocones, no sé si se pueda ver claramente. Miren. Y como pueden observar, se meten a la tierra. Está así por toda la superficie. Miren la cantidad de cocones. Acá tenemos más. Así está en toda el área. Voy a tratar de recoger todas las que quedaron. Les comento algo que me he asombrado mucho. Existe una gran cantidad de cocones todavía. Pude recoger todas las que alcancé a observar. Las recogí en esta pequeña tarrina. También existen muchas lombrices que lograron introducirse en la tierra. Así que en este sector empezaremos una nueva cama de lombriz. Colocaré alimento. Seguramente habrá un nuevo video acerca de este tema. Listo, entonces con estos baldes lo que haré por esta ocasión será contar cuántas lombrices logramos atrapar. Ya que les comento, empezaré una nueva lombricompostera en estos baldes, únicamente con estas lombrices que atrapamos de la tierra. Llevaré estos baldes a la casa de lombriz que está aquí cerca y contaré cuántas tenemos. Bien, he tratado de contar la mayor cantidad de lombrices. Hice un conteo rápido y están aproximadamente entre 900 y 1000 lombrices. Separé toda la hoja que no vamos a utilizar. Acá ya está una base de lo que empezaremos nuestra nueva lombricompostera en baldes con estas lombrices. También recogí un poco de lombrices californianas para tratar de observar alguna diferencia entre las que atrapamos. Trataré de colocar en esta mesa improvisada y espero se pueda observar alguna diferencia. Estuve anteriormente mirándolas y lo único que observé es que las californianas están un poco más amarillas y las de tierra están un poco más grandes. Entonces tomaré un puñado con la mano de estas lombrices y colocaré en la mesa. Lo mismo haré con la tarrina que está aquí. Espero se pueda enfocar bien. Miren, aquí están nuestras lombrices. Como se pueden fijar, lo que se puede notar, no sé si se ve a través de la cámara, es que están más amarillas. Colocaré las lombrices que atrapamos. Miren, están más rojas, más rosadas. No sé si se pueda notar a través de la cámara. Les voy a poner más cerca. Les puedo indicar que las lombrices que atrapamos seguramente son las Eisenia andrae o Lombricus rubellus. Ese dato no les podría dar exactamente, pero espero se pueda diferenciar las californianas y las que atrapamos. Bien, las recogeré nuevamente y las colocaré en su tarrina. Recogí dos lombrices, la de la izquierda es la lombriz californiana y la de la derecha es la que atrapamos de la tierra. A simple vista se notan las rayas amarillas de la californiana y la otra está únicamente roja o rosada. Eso quería indicarles, continuaremos con el video. Como conclusiones les podré decir que el método para atrapar lombrices
directamente de la tierra, sí funciona. En mi caso me tomó 1 mes y medio atrapar toda esta cantidad de lombrices. Eso dependerá del terreno en que estemos intentando hacer esto. Seguramente a ustedes les tome menor tiempo o mayor tiempo, eso no lo sabremos. También les puedo comentar, si dejaríamos por mayor tiempo a estas lombrices, muy seguro atraparíamos muchísimas lombrices, incluso lograríamos producir humus. Como les mencioné anteriormente, con estas lombrices haremos una nueva lombricompostera en baldes. Únicamente utilizaremos estas lombrices que atrapamos de la tierra. No sé qué tiempo nos tome, seguramente será unos 7 meses. Habrá un nuevo video acerca de este tema. Recuerden, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden dejarla en la cajita de comentarios, la responderé con mucho gusto. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.